Bienvenidos a una nueva entrevista en Demócrata Pro. Seguimos con las enfermedades poco frecuentes. Hoy contamos con Pedro García Recover, que es periodista y paciente experto. Bienvenido, Pedro. Un placer, Javier, estar contigo y muchas gracias por tenerme en cuenta. Gracias. Pedro, tú eres paciente de la neuropatía óptica de Leber. ¿Qué es esta patología? Pues te agradezco la pregunta porque es una patología muy puñetera, dentro de las poco frecuentes. La neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad que no provoca dolor, con lo cual despista mucho a la hora de hacer el diagnóstico, provoca una pérdida súbita de visión, en segundos ya no ves la cara a la persona que tienes enfrente, como en mi caso contigo. Pierdes las referencias, no ves el semáforo de enfrente, no puedes leer, no puedes ver la televisión, no puedes ver la película en el cine, y todo eso en un espacio de tiempo muy corto. Pierde la visión central y sí nos queda un residuo de visión periférica, que es la que nos permite pues, manejarnos, desenvolvernos, tener una cierta buena movilidad, ¿no? Según qué casos. Es una enfermedad muy abrupta porque además con el mismo nombre de neuropatía óptica hereditaria de Leber, pues hay personas que incluso pueden conducir y hay otras que se manejan con bastón o con perro guía. Y luego están los casos de LOM+, que son otras patologías añadidas a la pérdida de visión. Para ello, pues cuanto antes es necesario un diagnóstico muy precoz. Para eso es bueno tener una buena formación clínica y contar con expertos oftalmólogos y neurólogos que puedan hacer un diagnóstico muy rápido y acceder al tratamiento. En tu caso, ¿cómo fue el diagnóstico? Wow, en mi caso fue, como bien dice Antonio Bañón, fue un laberinto. El laberinto de las enfermedades raras, pues yo alcancé el diagnóstico casi 2 años después del debut, a los 14 años y con una pérdida de visión abrupta, y me lo tomé pues como sello de la casa mío, pues como muy con sentido del humor, ¿no? Llegaba a unas clases particulares de inglés y ya no veía el libro. Y me lo tomé un poco a coña, a risa, ¿no? Y el profe fue el que se preocupó. Dice, Pedro, si en casa, en clase esta mañana o donde estuvieras podías manejarte bien, ahora no estás leyendo el libro, ¿no? Y bueno, ya en casa hicimos las típicas pruebas de taparte un ojo, taparte el otro, tal, y ahí empezó el periplo. Pero mi primer diagnóstico fue simulación. El oculista que me vio hizo una exploración ocular, vio que el ojo estaba bien, estaba sano. La neuritis óptica, la neuropatía óptica de Leber es un daño en las células del nervio óptico, con lo cual el ojo está bueno, el ojo está bien. Y si no tienes una buena experiencia, un buen expertise, pues te pierdes información. Y este señor pues hablaba de una posible simulación, época de exámenes, y le preguntaba a mis padres, oye, Pedro es buen estudiante. Y a partir de ahí ya vinieron pruebas para descartar esa posible simulación. Claro, yo con mis 14 años, que yo me lo estoy inventando, yo me puedo inventar muchas cosas, pero que no veo, pues me parece muy grave. Y a partir de ahí ya surgieron muchas pruebas, mucho tiempo de ingresos hospitalarios, de hacer periplos entre distintas consultas médicas de muchos hospitales de España, y al final fue en Málaga donde consiguieron, entre el trabajo de un neurólogo y un oftalmólogo, trabajando en común con sus equipos, alcanzar el diagnóstico. Los pacientes de la neuropatía óptica de Leber tenéis opciones de tratamiento que van viniendo, terapias avanzadas como Sí. la terapia génica. Sí. ¿Cómo manejar las expectativas? Porque aún no todos los pacientes se van a beneficiar, algunos sí. ¿Cómo estáis viviendo este momento tan fascinante? Para mí el tema de las expectativas me parece crucial. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay un tratamiento aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, que es el Raxone, con muchas dificultades de acceso en estos últimos meses y años por las distintas comunidades autónomas, las consejerías sanitarias, con lo cual hay que tener una cierta esperanza hacia la terapia génica que puede que llegue el año próximo, el año que viene. Claro, ¿qué es lo que ocurre? A día de hoy los estudios dicen que hay un 70-30, un 70% de pacientes que sí tienen una recuperación de visión y un 30% que no. ¿El por qué? No se sabe. No se sabe por qué hay pacientes que no recuperan visión después de ser tratados. Y para mí es fundamental la importancia del apoyo psicológico. Acompañar a la persona antes del tratamiento, durante el tratamiento y después, porque puede haber una decepción brutal, ¿no? Entonces, otras terapias génicas sí que demuestran un 100% de beneficio, pero en este caso no lo hay. Hay un 70-30. Mañana a lo mejor hay un estudio que aproxima mucho más y nos da certezas. Ahora mismo yo apostaría por el apoyo psicológico a las personas que se van a enfrentar a ese tratamiento. ¿Qué papel juega tu pareja o el acompañante o el familiar en pacientes como tú? Es fundamental. O sea, tener un buen apoyo en casa, con la familia más directa, con los amigos también. Yo esto lo estoy viendo en la tesis doctoral, que si todo sale bien y toco madera, podré defender el curso que viene, el año que viene, con la UNED, con la profesora Fernanda Moretón. Trabajar
con las familias y tener grupos de discusión de forma independiente, con padres, con madres, con hermanos, con parejas. Es maravilloso ver lo que opinan y cómo se manifiestan de forma independiente las madres, los padres, los hermanos, las parejas, y ver cómo responden, cuál es su experiencia cuando el hermano, los grandes olvidados, los hermanos en este mundo de las enfermedades, cómo ellos conviven el proceso en que los padres salen de casa, te tienes que quedar con los abuelos o con un amigo o con los vecinos durante un tiempo que desconoces, o esperas fuera de la consulta del médico, ¿no? Esperando a ver qué le dicen al hermano o a la hermana, en este caso. Y tener un buen acompañamiento, entender lo que está pasando y, sobre todo, en la medida de lo posible, y eso es un rol que nos toca muchas veces a las personas afectadas, a los pacientes, ser los primeros que identifiquemos la situación y desdramatizar, ¿no? Si uno desdramatiza, hace que los demás se puedan sentir más cómodos, más tranquilos, más sosegados, y eso es muy importante. ¿Crees que de verdad ha mejorado la humanización? Hablabas de la falta de empatía de estos médicos. ¿Crees que eso ya es del pasado o sigue sucediendo ahora? Hemos mejorado muchísimo. O sea, yo me siento muy contento de tener, pues o sea, en mi época, al coordinar la entidad de pacientes en España, puedes tener una buena relación con los médicos, conoces bien la patología y creo que también los médicos se sienten cómodos con personas o pacientes expertos que conocen bien las situaciones y los periodos de la enfermedad. Entonces, hemos mejorado muchísimo. Yo tuve la oportunidad en una conversación informal con un doctor muy experto en la patología, el doctor Jesús Porta de Tesán, presidente de la Sociedad Española de Neurología, y ambos decidimos en un momento, justo antes de la pandemia, hay un déficit de diagnóstico de la patología brutal y tenemos que trabajar para que asociaciones, sociedades médicas, la administración pública, las compañías farmacéuticas, lleguemos a los médicos, a los de Almería, a los de Huelva y a los de Madrid y Barcelona, ¿no? Pero por igual, porque el conocimiento no está igualmente repartido. Y ahora las cosas han cambiado mucho y hay una buena comunicación, se hace una mayor pedagogía, se explican mejor las cosas y hay una mayor empatía hacia la familia y hacia la persona afectada al conocer el doctor, doctora, que se enfrentan a un mundo desconocido, que tú no esperabas que en este momento tu agudeza visual se haya visto tan deteriorada que no le ves la cara a la persona de enfrente, o que no puedes conducir, o que ya no le ves la cara a tu hijo o tu hija. Entonces la empatía ha crecido, sí, la comunicación médico-paciente mejora mucho. Acabamos haciendo una reivindicación a políticos y decisores. ¿Cómo potenciar la investigación en enfermedades poco frecuentes? Pues me parece fundamental, Javier, por una parte, tener un soporte económico para formar a nuestros médicos, a nuestros especialistas. Las personas que, ya sea en Lepe, en Huelva o en un pueblo en Galicia, tengan a un médico que sí pueda tener una información precisa y sepa orientar a la familia sobre cómo canalizar ese proceso de diagnóstico. Que le puedan dar respuestas claras, veraces, concretas, ¿no? de cuál es la situación que se encuentra la persona en ese momento. Con lo cual, tener dinero para formar a nuestros médicos me parece necesario y, sobre todo, hacer lo posible para que el retraso que tenemos ahora mismo en España en comparación con otros países de Europa para el acceso a los medicamentos, esto se tiene que acortar. Para patologías como la que me ocupa, la neuropatía óptica hereditaria de Leber y tantas otras más, que están viendo como en otros países ya las personas están siendo tratadas y tienen una recuperación, un beneficio, una calidad de vida mejor que la que tenemos en España. Esto es prioritario. La formación a nuestros especialistas y acortar el tiempo de acceso a tratamientos. Pues con ese mensaje nos quedamos, Pedro. Un placer. A tus pies siempre.